Bienvenido a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana, congregada en el Día del Señor para alabar al Señor. Gracias por estar ahí, por orar con nosotros, como siempre decimos. Se necesitan oraciones, ¿verdad? Como iglesia, como cristianos, necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Por eso la Biblia manda a orar los unos por los otros, como familia espiritual que somos. Y bueno, gracias por este día que el Señor nos dio para venir juntos a adorarlo y a bendecirlo. Y bueno, ya estuvimos cantando. Y ahora vamos a entrar a la palabra de Dios, donde Dios nos va a hablar y nos va a tratar por medio de su palabra. Y mostrándonos ejemplos de otras iglesias, ¿verdad?, que Él dejó aquí en la Biblia para que nosotros tengamos, para que podamos discernir y ver cómo estamos nosotros, como iglesia. Por eso que la Biblia está escrita para la iglesia, no está escrita para el mundo, para el cristiano. El cristiano es el que entiende la Biblia. ¿Por qué? El cristiano tiene el espíritu. El libro, la Biblia es un libro espiritual. Y se puede entender una persona que está viva espiritualmente. Una persona que está muerta espiritualmente no va a entender las cosas espirituales, no va a entender a Dios vivo. Pero aquellos que han nacido de nuevo y que tienen el Espíritu Santo, bueno, ellos sí van a entender a Dios vivo. Y por eso, bueno, estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 17, va a ser nuestra lectura. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 17, dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Bien, hasta ahí va a ser nuestra lectura y vamos a ver si Dios me permite terminar. A veces se me va la hora, ¿verdad? Y bueno, el tema que vamos a tratar, pues después me reclaman aquellos que apuntan, no dijiste el tema. El tema que vamos a tratar es algo obvio: las divisiones, es lo que está hablando, ¿verdad? En el versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí arranca Pablo a hablar de las divisiones y a mostrar el problema de las divisiones. ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál es la solución del problema? ¿Ah? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Sí, una iglesia puede estar dividida, pero hay solución. No es que, bueno, se dividió uno para acá, otro para allá. No, hay solución. Ahora, obviamente, cuando una de las partes no quiere obedecer la Escritura, la misma Biblia, el mismo Dios dice: apártate, ¿verdad? Apártate de los tales. Bien, estuvimos mirando el domingo pasado el llamado a ser santo y los beneficios que tenemos como creyente. No es que simplemente, soy creyente, qué horrible. No, es un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, vivimos colmados de la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es un regalo. La vida, respirar ya es un regalo, ¿verdad? La salud es un regalo. Y todo eso nosotros como creyentes lo apreciamos y lo valoramos y le damos gracias a Dios. El trabajo que tenemos, gracias a Dios. ¿Y por qué? Por gracia. La vida eterna que tenemos, ¿verdad? Y también tenemos el privilegio de poder tener la sabiduría del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Bueno, ¿tenemos beneficio o no? Y no solamente eso, sino que estamos esperando que Cristo venga a buscarnos. Cristo viene a buscar a la iglesia, no viene a buscar al mundo, viene a buscar a creyentes, ¿verdad? Y somos más que privilegiados de saber que Dios viene a buscarme. Y mientras que Dios me viene a buscar, yo tengo el privilegio de servirle. No es una carga, no es una imposición, sino es un privilegio poder servir a Dios, ¿verdad? Bueno, y mientras tanto que estamos aquí, vimos también que el Espíritu Santo nos da dones para servirle a Dios y a los hermanos. No, el don no es para que me vean a mí, sino para que vean a Cristo en mí. Cómo yo le sirvo, ¿verdad? Cómo sirvo a Dios.
bueno, la vida cristiana es un trabajo, un esfuerzo diario. No es algo cómodo, sino que a veces es algo incómodo, que nuestra carne no quiere, ¿verdad? Nuestra carne no quiere vivir la vida cristiana, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere servir a Dios, no quiere evangelizar, no quiere congregarse. La carne no quiere. Ay, no siento ganas. Y no, nunca vas a sentir ganas. ¿Sabe por qué? Porque la carne no quiere. Es el Espíritu que está continuamente empujándonos para que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero nuestra carne no quiere. No queremos orar. No queremos congregarnos. No queremos leer la Biblia. Pero el Espíritu es aquel que continuamente nos está tocando y hablándonos para que hagamos lo que Dios quiere. Y Él nos va preparando por medio de la palabra. ¿Para qué nos va preparando? Para el encuentro con nuestro Salvador. Para eso nos va preparando las Escrituras. Y bueno, y mientras tanto, Dios lo que quiere es que nosotros estemos unidos con Él y unidos con los hermanos, ¿verdad? Que no haya división. Cuando hay división entre los hermanos, hay división con Dios. ¿Saben por qué? Porque según la relación que yo tengo con Dios, es la relación que tengo con ustedes. ¿Ah? Según la relación que yo tengo con Dios, es la relación que tengo con Dios. Acuérdense, si yo soy un hijo de Dios y tengo problemas con la familia de Dios, tengo problemas con todos. Primeramente con Dios y con los hermanos. ¿Se entiende? No sé si usted alguna vez ha tenido un problema familiar. Tenemos problemas, pero tenemos problemas con... No es que tengo un problema con uno X. Me dividí, tengo problemas, ¿verdad? Se empieza a dividir la familia, uno van a apoyar una parte, otro me van a apoyar a mí, y ahí se divide la familia, ¿verdad? Entonces tengo problemas con toda la familia, no tengo problemas con uno solo. Y en la vida cristiana es igual. Si yo tengo problemas con un hermano, tengo problemas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me manda, si yo tengo un problema con mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Solucionarlo. Ve y dile al hermano. No lo dice la Escritura. Ve y dile al hermano. Ve y enfrenta a tu hermano a solas y dile el problema que tienes con él, o el pecado o el mal que te hizo a ti, y arréglate con tu hermano y después vuelve a adorarme y a servirme, dice el Señor. Entonces la idea es que estemos en comunión, y aparte el Señor Jesucristo dijo, conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La iglesia tiene que ser conocida por el mundo, que los que integran la iglesia son unidos, están unidos. Entonces, estamos en una familia que hay que trabajar, no somos todos diferentes, no somos todos iguales. Pero hay que trabajar, ¿verdad? ¿En qué? En estar juntos, unidos, con un mismo sentir. Bien, 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, Pablo dice, les ruego, por favor, le está pidiendo por favor, a los creyentes. Así que la importancia, y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la importancia de estar unidos. Una iglesia que está dividida no marcha, no puede marchar, porque está dividida. Y dice, bueno, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y acá está el problema, que ellos mentalmente no estaban unidos, doctrinalmente no estaban unidos. No estaban unidos. ¿Por qué? Porque cada uno pensaba lo que quería. Yo interpreto esto, y allá se iban los que interpretaban la Biblia de una manera, un grupito, y los que interpretaban la Biblia de otra manera, otro grupito, ¿verdad? No había un mismo parecer, un mismo sentir, una misma mente en las Escrituras. Juan 17, versículos 7 al 11. Juan 17, versículos 7 al 11, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es el Señor Jesucristo orando por sus seguidores. Versículo 8, 17:8. Porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, Señor orando por nosotros, sus seguidores, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, en los elegidos de Dios. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalo en tu nombre. ¿Para qué? ¿Para qué ora el Señor? Para que sean uno, así como nosotros. ¿Se dan cuenta la importancia que el Señor pone en estar unidos?
unido. Y le ruega al Padre que mientras él iba a ir a la cruz, bueno, que el Padre nos mantuviera unidos. Nos mantuviera unidos. Y el Señor ora por sus escogidos. Los escogidos es la iglesia, ¿verdad? Y bueno, la iglesia local no puede estar dividida en doctrinas, sino que tenemos que tener una misma mente. Bueno, como lo tuvieron los apóstoles. Miremos los apóstoles, imagínense. Pedro entendía de una manera lo que el Señor enseñó, Pablo entendió de otra manera, Tomás de otra manera. ¿Y qué habría pasado? Sería un caos, ¿se entiende? La iglesia no podía haber caminado como caminó el libro de los Hechos, si no hubiesen estado unidos. Y acá en Hechos, capítulo 2, versículo 44, Hechos 2, 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en comunión todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, que había amor, se preocupaban por los hermanos, ¿verdad? Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Bueno, unánimes, ¿qué quiere decir? Que tenían una misma mente, y es lo que está pidiendo Pablo a la iglesia de Corinto. Bueno, que vuelvan y miraran la iglesia primitiva del libro de los Hechos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenían ellos? Que estaban unidos. ¿Tenían plata? ¿Tenían aire acondicionado? ¿Tenían ventiladores? No. ¿Qué tenían? Unión, ¿verdad? Amor los unos por los otros. Unidos con ellos entre ellos y unidos con Dios. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó ahí? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo estaba esa iglesia caminando? Unida. ¿Se entiende? Entonces, una iglesia que no está unida en las Escrituras, o sea, con Dios, esa iglesia va a tener divisiones. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y hoy en día pasa exactamente en muchas iglesias evangélicas eso. Son iglesias débiles, superficiales, ¿verdad? Porque tienen una relación superficial. No hay sinceridad con los hermanos y con Dios. No hay amor, no se conocen, no se confían. ¿Cómo anda, hermano? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué ha hecho en la semana? Todo bien. ¿Verdad? Y se abren con el mundo y hablan con el mundo, y a veces uno anda en el mundo trabajando, haciendo algo. Che, ¿viste lo que le pasó a fulano? No, ¿y cómo no va a tu iglesia? No se puede creer, vos. Sí, pero no me dijo nada. Sí, a mí me dijo que le pasó esto y esto y esto. Y uno queda, mirá. ¿Se entiende? Vemos que muchas veces los cristianos tienen más comunión con el mundo que con los mismos hermanos. Entonces, vemos que no hay unión, no hay amor, no hay unión, no es como la iglesia primitiva. Entonces, tenemos que apuntar a eso, a estar unidos, confiar en los hermanos, confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios. Y como dije, el modelo de iglesia es la iglesia del libro de los Hechos. Esa es la iglesia que Dios dejó aquí como ejemplo en la Biblia. Por eso Pablo le manda como apóstol que era que no haya entre vosotros divisiones. Pablo pone su autoridad como apóstol. En muy pocas cartas puso su autoridad. Pero acá en Corinto y en los Gálatas él pone su autoridad. La tiene que poner, ¿verdad? Lo está mandando a esta iglesia que no tiene que haber divisiones. No puede romperse la comunión con Dios y su palabra y con la familia espiritual. ¿Por qué? Si no, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 10, sino que estéis perfectamente unidos. Perfectamente unidos. No puede haber ni una fisura. Tiene que estar todo unido, ¿verdad? Debía unir la iglesia otra vez como aquella madera que se rompe y viene el carpintero y le pone cola, ¿verdad? Pegamento especial para que esa madera no se separe. Bueno, ¿saben qué? ¿Cómo podemos unirnos? Bueno, respetando la Escritura. Todos somos diferentes. Cada creyente es diferente. Diferente estudio, diferente posición social, diferente raza, ¿verdad? Diferente, bueno, somos diferentes. Pero ¿saben qué nos une? Las Escrituras. Las Escrituras. Y eso es lo que Pablo quiere, que la iglesia esté unida con un mismo corazón, una misma mente. Todos sometidos a la Escritura. Es la solución para que la iglesia no se separe, no se rompa, ¿verdad? Y cuando se rompe, como dije, tenemos la solución que es la palabra de Dios.
y es el mandamiento de Dios, es que estemos perfectamente unidos. Perfectamente. No, estamos ahí. No, perfectamente unidos. Eso es lo que Dios demanda. Y en eso tenemos que trabajar como iglesia. A estar unidos, hermanos. La iglesia de Urano tiene que estar unida entre sí. Si nosotros nos pensamos a pelear y a dividirnos, Satanás gana. ¿Y saben qué? Acá en Corintio, Satanás estaba ganando. Romanos 16, versículo 17 al 20. Romanos 16, versículo 17 al 20. Más os ruego, hermanos, Pablo le está hablando a los hermanos de Roma, más ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Acá está. No en contra de que no me gusta tu cara, no me gusta tu pelo, no me gusta... No, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, que nadie te separe de la doctrina que tú has aprendido, la doctrina de la Escritura, ¿verdad? Van a venir falsos profetas, falsos evangelistas a enseñarte otras cosas. Pablo dice, mira atentamente con esta gente, más vale apártate de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué es lo que quieren? Fiesta, complacer su carnalidad, ¿verdad? Estar bien. ¿Y cómo vienen? Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿A dónde van a atacar? ¿Al hermano maduro? No, van a atacar a los recién convertidos, a los débiles. Ahí van a ir. Pero los ancianos, los hermanos más, los que están más maduros en la palabra, los que tienen más años en la palabra, ellos son los responsables de estar atentos, ¿verdad? ¿Qué dijo? Me parece que no es bíblico lo que está enseñando. No, esto está mal, ¿verdad? Y ahí nosotros como estamos mirando el viernes, los hermanos de Berea, ¿verdad? ¿Qué hacían? Miraban, sí, Pablo, lo que le enseñaba a Pablo era bíblico. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero a veces nosotros somos muy irresponsables, muy haraganes, no queremos ni abrir la Biblia. Sí, lo dijo el pastor y sí, amén. No, no es así. Por eso está la Biblia. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, versículo 19, porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Los romanos eran muy obedientes, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. O sea, su obediencia es buena, dice Pablo, pero tengan cuidado, que van a venir lobos rapaces a dividirlo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, que tengamos cuidado, ¿verdad? También Pablo le habla a la iglesia de los Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 30, Filipenses 1, 27 al 30, para que vean la importancia de estar unidos, la importancia de estar unidos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Bueno, ¿cómo podemos combatir unánime? Juntos, ¿verdad? Cuando vemos un grupo que va a la guerra, un grupo de soldados, ¿cómo va? No, vamos a atacar de esta manera. No, dejadlo quieto que ataque de esta manera. Un grupo que venga conmigo y atacamos de la manera que yo quiero. Y otro grupo, no, todos juntos van con un plan, ¿verdad? A atacar al enemigo para ganar la guerra. Pero si están divididos entre ellos, los soldados no van a ganar. Y es lo que Dios nos está enseñando, que no podemos estar divididos. En versículo 28, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para nosotros de salvación. Y esto de Dios. Claro, no nos dejemos intimidar por los que se oponen. Va a haber oposición. Va a haber gente que no va a decir, no, eso no es lo correcto. Pero si lo dice la Escritura, es sí y amén. Es lo correcto. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La iglesia de Roma estaba siendo perseguida por los romanos, ¿ya? Y lo torturaban al extremo los romanos a los cristianos. Por eso Pablo le dice, no solamente está concedido que ustedes conozcan y vivan para Cristo, y que lo conozcan, ¿no? Y que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Estoy padeciendo y soy cristiano. Sí, fuimos elegidos para eso. Para sufrir por Cristo. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oí que hay en mí. Bueno, Pablo era un ejemplo del sufrimiento de un cristiano.
Entonces la única manera de estar perfectamente unidos es que si pensamos lo mismo y opinamos lo mismo. Estamos hablando de la Escritura, ¿verdad? Todos somos distintos, como dije, somos todos diferentes, pero el que nos une es la Escritura. La palabra de Dios es la autoridad máxima de la iglesia. No un pastor, no una denominación, no una misión, sino la Biblia. Si no respetan la Biblia, la misma Biblia dice, apártate de los tales. La misma Biblia nos da la orden, aparte como vimos hoy, que nos tenemos que apartar de aquello que causan división doctrinal, ¿verdad? Por eso lo mismo en una familia. En una familia, lo está compartiendo nuestro hermano Carlos, Efesios capítulo 5, que nos habla de someteos, versículo 21 creo que es, someteos los unos a los otros, ¿verdad? Someteos los unos a los otros. Es la única manera que la familia marche. Es la única manera que una iglesia marche igual. En una familia está el papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? Los tres son iguales, pero tienen diferentes roles. Pero los tres están sometidos ¿a quién? A la Escritura. La autoridad máxima no es el papá, no es la mamá, ni menos los hijos, ¿verdad? La autoridad máxima de una casa cristiana es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Es la autoridad máxima. En una iglesia, ¿quién es la autoridad? ¿El pastor? No. El pastor es un siervo que está para servir a los hermanos y servir a Dios. Está también los hermanos que sirven, ¿verdad? Los que están en el servicio. Ellos están para servir ¿a quién? A Dios y a los hermanos. Entonces, están los hermanos que saben evangelizar. ¿Para quién se evangeliza? ¿Para quién? Para Dios y para que las personas se conviertan. Pero todos somos iguales. La cara visible acá soy yo porque salgo a predicar, ¿verdad? Pero todos somos importantes, todos somos iguales porque Cristo murió por cada uno de nosotros. No hay importantes en la casa de Dios, no hay importantes en una familia. Lo importante en una familia es Cristo, es la palabra. Y la única manera que esa familia sea feliz, ¿sí? El responsable que es el hombre, porque como estamos aprendiendo, la autoridad para el mundo es mandar. Yo soy el que mando, yo soy la autoridad. Pero para el cristiano, bíblicamente, el que tiene autoridad es el responsable. El que tiene más responsabilidad delante de Dios. El que tiene que dar el ejemplo. El que tiene que enseñar. El que tiene que llevar a su familia a los pies de Cristo. Es el hombre. Gracias. Y servir más. El hombre no se sienta para que lo sirvan. Cristo cuando vino al mundo, el dueño de todo, no se sentó en su casa, en el templo, en la casa de su padre, y dice, bueno, vine yo, vengan a servirme. No, él andaba caminando por todo el desierto, por todo ahí Israel, ¿verdad? Caminando y caminando y caminando y sirviendo a los demás. ¿Y que nosotros somos más importantes que Cristo? Nos creemos más importantes. ¿Saben qué es eso? Es necedad y ignorancia. Que ojalá que Dios nos vaya mostrando a través de la Escritura y nosotros vayamos cambiando a un corazón igual que el de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 20. Filipenses 3, 15 al 20. Así que todos los que somos perfectos, o sea, está hablando de los creyentes, esto sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también... Se me pasó. Me pasó la página. Bueno, combatiendo unánime por la fe del Evangelio y en nada intimidados en lo que se opone, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, más para nosotros, para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, que no solo que creáis en Él, sino también padezcáis con Él. Bueno, estaba leyendo mal, estaba leyendo en Romanos. Ahora sí, volví a Filipenses, disculpe. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo. Y mirad a lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso en hebreo dice que imitemos a aquellos siervos que tienen fe, ¿verdad? Pero fe que en la Escritura. No que lo imitemos como son ellos, sino como ellos se conducen, ¿verdad? En su vida en base a la palabra de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque no andan conforme a la Escritura. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es lo que hacen estos falsos creyentes, falsos cristianos? Piensan en lo terrenal. Simplemente mirar sus actitudes, lo que hablan, lo que invitan. ¿Qué invitan? ¿Te invitan a creer en Cristo, a enseñarte las Escrituras, o te invitan a cosas terrenales? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador y el Señor Jesucristo. Nosotros nos estamos preparando para el cielo, no para lo terrenal. Nosotros en lo terrenal, aquí en esta tierra, vivimos para el Señor. Por eso como iglesia, cuando tomamos las decisiones, no debemos tomarlas las decisiones por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, sino según la palabra de Dios. Por eso somos varios hermanos que tomamos la decisión, no lo toma uno solo. ¿Se entiende? Por eso están los ancianos de la iglesia, que son los responsables de tomar las decisiones de la iglesia para que la iglesia continúe adelante. No es un nombre. No es un nombre. Lo vemos cuando el Señor mismo instruye a Pedro, manda a Pedro y le dice que él es el responsable, ¿verdad? Pero Pedro no trabajaba solo, Pablo no trabajaba solo, necesitaba de otros hermanos, porque solo no podía. El mismo Señor Jesucristo estuvo en la tierra, en su ministerio terrenal. Él era Dios, Él es Dios, podía hacer lo que quería, pero Él nos muestra que el ministerio para agradar a Dios es un ministerio grupal, no uno solo, no es el pastor. ¿Ah? Son el grupo de ancianos de la iglesia, son los que llevan adelante juntamente con la iglesia, y la iglesia es la que toma la decisión. ¿Cómo toma la decisión? Bíblicamente, no según sus emociones o según como dice su corazón. Es muy normal en el mundo, guíate por lo que dice tu corazón. Y la Biblia dice, no te guíes por lo que dice tu corazón, porque tu corazón es lo más perverso que hay. Lo más perverso que hay creado es tu corazón, dice la Biblia. Así que no te guíes por lo que tú has aprendido, lo que tú piensas, o por tus sentimientos, sino guíate por lo que dicen las Escrituras. 1 Corintios 1:11, volvemos a nuestro texto. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermano mío, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Bueno, se cree que esta creyente Cloé era parte de la familia Cloé, ¿verdad? No se habla mucho de ellos. Sé que lo que dice acá Pablo es que se congregaba en la iglesia de Corinto y fue a Éfeso, por negocio o por trabajo. Y Pablo, acuérdense que estaba ¿dónde? Como pastor, en Éfeso. ¿Ah? Entonces Cloé va a Éfeso, de Corintio a Éfeso, y le informa a Pablo lo que estaba pasando en su iglesia. Pablo, mira, está pasando esto. ¿Ah? Y le informa. Por eso Pablo dice, no es que me estoy guiando por chumerío que me contaron. No, uno de ustedes vino a mí. Uno de ustedes vino a mí. Por eso Pablo no oculta al informante, para que vieran ellos que no era Pablo inventos de Pablo, sino que era una verdadera información, ¿verdad? Que es lo que estaba pasando ahí. Y esta persona vino a buscar ayuda al fundador de la iglesia de Corinto, a Pablo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 9. 1 Corintios 3, 4 al 9 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué estaban haciendo? Siguiendo a hombres. Eran carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso es según lo que cada uno concedió el Señor. Así que acá está diciendo, ¿qué es Pablo? Acá dice, mire, versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento que nos da, Dios. No Pablo ni Apolo, es Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Entiende? Colaboradores. Eso es lo que es Pablo le está enseñando, y Pablo era un apóstol. Hoy en día se levantan pastores y ya piensan que son los dueños de la iglesia y que lo que dice el pastor es palabra santa. ¿Se entiende? No, hermanos. Para eso tenemos la Escritura, por eso tenemos el grupo de ancianos y de ancianas, ¿verdad? Que leen la Escritura y estudian la Escritura, para cuando toman una decisión la iglesia, la tome bíblicamente, para que agrade a Dios, no que agrade al pastor. Porque a veces el que enseña la palabra puede estar mal, puedo estar equivocado, yo me puedo equivocar.
Y mi apoyo, como siempre digo, son ustedes, hermanos, que están mirando la Escritura y tienen el Espíritu Santo también, que es el maestro de ustedes y que los guía. 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. Acá este es el problema de la división. Se guían a hombres y no a la Escritura. Bueno, nosotros tenemos varias experiencias, ¿verdad? Hemos estado en 3 o 4 misiones y hemos visto estas cosas. Siguen a hombres. Nosotros somos de la iglesia tal. Nosotros somos del pastor tal. ¿Verdad? Y allá del pastor no sé cuánto. Y de la misión tanto. Y ahí se sacan carteles, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente esto sigue pasando. Esto pasó en la iglesia de Corintios, no está pasando hoy también. ¿Saben por qué? Porque siguen a hombres. Y hacen las cosas para quedar bien con los hombres. Y hacen las cosas para agradar a los hombres. ¿Y saben qué? Esto causa división. ¿Por qué? Porque los hombres no pensamos todos iguales. Lo que sí debemos pensar todos iguales es lo que dice la Escritura. Y cuando no lo hacemos, ahí está el problema. Entonces vimos nosotros como experiencia, cuando tenían que tomar una decisión entre la misma misión, tenían problemas. Porque uno opinaba una cosa y después venía otro por atrás y decía: mira, no estoy de acuerdo con lo que dijeron aquellos. ¿Se entiende? ¿Qué es eso? División, ¿verdad? No se llevan entre ellos de acuerdo. Toman una decisión y viene otro por la espalda y dice: mira que no estoy de acuerdo. Entonces, pero escúchame, acá dice que todos estaban de acuerdo. Otra también, no estoy de acuerdo. Una parte están de acuerdo en hacer algo, ¿verdad? En apoyar algo. Otra parte no está de acuerdo en apoyar algo. Entonces, también por atrás apoyan a uno, apoyan a otro. ¿Y qué es eso? ¿Qué nos muestra? División. No hay una misma mente. No hay un mismo sentir. Porque, hermanos, si la Biblia es una sola, no hay manera de equivocarse. Si la Biblia dice: no hagas esto, pero a mí me cae bien, quiero ayudar, hermano, no lo hagas. No lo hagas. Corrige, exhorta, ve, disciplina si hay que disciplinar. Pero no, me caen bien los hombres. Bueno, ahí hay el problema. ¿eh? Cuando hacemos las cosas para agradar a los hombres. Tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Cristo, cuando vino a la tierra, hizo las cosas para agradar a los fariseos o agradar al Padre. Cuando el Señor fue y entró a la iglesia, al templo en Jerusalén, ¿qué hizo? No puedo decir estas palabras, Padre, porque si no los fariseos me van a odiar, no me van a querer, me van a echar. No, el Señor fue y dijo: esto es una cueva de ladrones. Han usado la casa de mi Padre para mercado. Los miró a los religiosos: ustedes son hipócritas, son ladrones, fornicarios, adúlteros. Les dijo de todo, pero todo ¿qué? Bíblico. Cuesta eso de ser bíblico hoy en día, ¿verdad? No es la manera. Hoy en día es usar la psicología, otras palabras. Hermano, tenemos la Biblia para usar. Tenemos que lo que es pecado, lo que es fornicación es fornicación, lo que es mentira, lo que es robo. No podemos cambiar la Biblia. Porque si no estaríamos entrando a trabajar para Satanás, cambiar lo que dice la Escritura. Y en eso se especializa Satanás, en cambiar las Escrituras. Ponen la chapa de evangélicos, pero cambian las Escrituras. ¿Por qué? Porque agradan a hombres y no agradan a Dios. Y acá en la iglesia de Corintios estaba pasando eso. Estaban agradando a los hombres. 1 Corintios 16:12. 1 Corintios 16:12. Dice así: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Saben quién era el que discipulaba a Apolos? Pablo. ¿Se dan cuenta? Pablo le pedía: ve allá con los hermanos de Corintio, ve a ayudar a los corintios, porque Timoteo y Erasto iban a ir a Corinto. Y él dijo: ¿por qué no vas, Apolo? ¿Qué hace Apolo? Y dice: no, me voy a quedar para aprender más de la palabra de Dios. Me quedo contigo, Pablo. Y Pablo se queda está en Éfeso, y Apolo se queda en Éfeso con Pablo para aprender más. Pero Pablo no pone acá en Corintio: mire que el que está discipulando a Apolo soy yo. Yo soy el maestro de Apolo. Porque Apolo no sabía esto, no sabía aquello. No, Pablo no habla nada de lo que está haciendo con Apolo a los corintios. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Hechos 18, 24, 28. Acá lo dice la palabra para que vean que no son mis palabras. Luego, Hechos 18, 24 al 28. Llegó entonces
a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Dónde llegó? A Éfeso. Natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquilas, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, acá vemos que Pablo era el que estaba enseñándole, se quedó ahí, y Aquila y Priscila estaban con él también, aprendiendo, enseñándole las escrituras a Apolo, porque Apolo conocía una parte hasta el bautismo de Juan. Faltaba que Cristo había muerto en la cruz, que había venido, que había muerto en la cruz, había resucitado, que había dejado, ¿verdad?, más orden a los apóstoles. Esas cosas no lo conocía Apolos. Necesitaba ser instruido. Cefas era Pedro, un apóstol igual que Pablo, no era alguien extraordinario. Pablo dice, somos todos iguales. El mismo Pedro tuvo que ser exhortado por Pablo, porque Pedro, aquel encargado de la iglesia, estaba favoreciendo, ¿se acuerdan?, a los judíos y estaba dejando de lado a los gentiles. Pedro también estaba haciendo acepción de personas, estaba cayendo el pecado, estaba agradando un grupo y el otro grupo lo dejaba de lado. Lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Podemos caer en eso? Sí, si Pedro cayó, los corintios cayeron, ¿por qué nosotros no podemos caer? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Estar atentos. Entonces los que seguían a Apolo, los de Apolo, pensarían, seguimos a este hombre, bueno, somos más espirituales. Somos el grupo más espiritual, porque Apolo es una persona con gran ímpetu, estaba seguro de lo que decía y enseñaba con gran fortaleza, con gran vehemencia, como dice, ¿verdad? Queriendo que la gente quedara convencida de lo que él enseñaba. Por eso él, ¿verdad?, tenía un fervor, tenía unas palabras elocuentes que la persona que, wow, qué este hombre espiritual. Bueno, el grupo de ese iba, nosotros somos los espirituales, seguimos a Apolo. Los que seguían a Pedro pensarían, nosotros seguimos al que el Señor nombró como responsable de los discípulos. Nosotros sí somos los mejores, seguimos a Pedro. Bueno, ustedes siguen a Apolo, nosotros seguimos a Pedro. El mejor, ¿verdad?, el que estamos más cerca del Señor. El otro grupo eran los que seguían a Cristo. Bueno, ellos criticaban a los otros grupos. Ustedes siguen a hombres. Ustedes siguen a Pablo porque Pablo fue el que fundó la iglesia. Siguen a Apolo porque es el que tiene más fervor. Siguen a Pedro porque es el que el Señor nombró. Pero nosotros seguimos a Cristo. Somos los mejores. ¿Saben qué? ¿Cuál era el problema del que seguían a Cristo? Era que criticaban a los demás. Entonces eso traía problemas en la iglesia. Traía problemas en la iglesia. Por eso digo, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Por eso como creyentes debemos mirar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Si todos miramos a Cristo, vamos a estar unidos. Pero si me miran a mí, miran a Celestino o a Matías, ahí va a haber problema. ¿Se entiende? Porque Celestino va a pensar de una manera y yo pienso de otra manera. Entonces, tenemos la Escritura para unirnos. Es el remedio, la Escritura. Si tenemos problemas, ¿qué dice la Escritura? Ve y dile a tu hermano. Y era lo que no estaban haciendo los corintios. Tenían un problema y no lo estaban hablando, no lo estaban solucionando, sino que se estaban criticando y tirando, como tirando Satanás que tira los dardos, las lanzas, las flechas, ¿verdad? Bueno, así estaban lastimándose unos a otros. Lastimándose unos a otros. Y eso es lo que lleva a la división, a lastimarse unos a otros. Nosotros tenemos experiencia de eso, ¿verdad? Así que es algo que decimos, bueno, pero pasó en Corintio, nosotros pasamos por eso también. Y no debemos pasar lo mismo por esas cosas. 1 Corintios 1.13. ¿Acaso está dividido Cristo? 1 Corintios 1.13. Hace una pregunta a Pablo. ¿Está dividido Cristo? ¿Quién fue crucificado? ¿Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Bueno, lo está haciendo abrir la mente para que vean que estaban mal.
El Señor no pertenece a ningún grupo de hombres. El Señor no pertenece a ningún grupo de hombres. Somos nosotros que pertenecemos al Señor. ¿Verdad? Nosotros somos que estamos injertados en el cuerpo de Cristo. No Cristo, ¿se entiende? No es que Cristo depende de mí, de mi decisión, y nosotros dependemos de Cristo. Entonces por eso somos la iglesia universal, porque está unida a Él, a su palabra. Estamos unidos a Él por medio de su palabra. Entonces nuestros pensamientos humanos, ¿verdad?, tienen que estar cautivos a los pensamientos bíblicos. Y esa es la única manera de tener lealtad hacia Dios. Ser leales, ser fiel hasta la muerte. ¿Cómo? Cauterizo mi conciencia y pongo la palabra de Dios. Estoy enamorado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me guía para mi vida. Es suficiente la palabra de Dios. No hay otra cosa, como estábamos mirando el viernes, no hay otra cosa superior a la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay una iglesia nueva ni una doctrina nueva, no. La palabra de Dios es suficiente, no precisamos más nada. Primera de Corintios 12, 12 al 14. Primera de Corintios 12, 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nosotros estamos en un cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo es uno, lo mismo la iglesia es una. Depende, no del que solamente predica, es parte del cuerpo. Pero como dije hoy, están los que sirven, los que evangelizan, aquellos los que tienen aquellos dones de, bueno, los dones de espirituales que Dios da por medio del Espíritu, pero todos dependemos los unos de los otros. No solamente el que predica es importante. No podemos decir, bueno, mira, para mí el más importante es la mano. El pie, no puedo cortarlo si para nada. No, yo necesito el pie. Y la iglesia lo mismo. Yo necesito del hermano más débil. Del hermano fuerte necesito, pero también necesito del hermano débil. Porque necesito de él. Somos un cuerpo. Cristo formó así la iglesia, dice el plan de Dios. Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. ¿Cómo Pablo puede andar digno de ser un cristiano? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en la relación entre nosotros. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esto es lo que tenemos que hacer entre nosotros, ¿verdad? Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que haya paz entre nosotros. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es la única manera de poder estar unidos, la unidad, ¿verdad?, entre nosotros. Acá no hay superiores, somos todos iguales. Todos somos, como dijo Pablo, colaboradores de Dios. Todos. Todo lo que hacéis, hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hace el creyente es para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Es un colaborador del reino de Dios. ¿Bien? Cuando la mamá está limpiando la casa, está cocinando. ¡Qué rico, mamá, cocinar! ¿Por qué cocinas tan rico? Porque hago las cosas para la gloria de Dios. ¿Qué está haciendo? Ya con su testimonio está dando y trabajando para el reino. El hijo va a decir, oh, qué bien. Siempre se esfuerza para hacer las cosas mejores para Dios. ¿Se entiende? Entonces vemos que todo lo mínimo que hace un cristiano lo hace para la gloria de Dios. ¿Qué es? Un colaborador. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Primera de Corintios 1, 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Bueno, Pablo ahí en Corinto bautizó a Crispo y a Gallo. Crispo era el encargado de la sinagoga. Cuando Pablo llega a Corinto, ¿se acuerdan que esto lo vimos cuando estudiamos el libro de Hechos? Pablo llega a Corinto y ¿quién estaba en la sinagoga a cargo? Crispo, ¿verdad? Y bueno, por la predicación de Pablo, Crispo se salva y Crispo lo sacan de la sinagoga, ¿verdad? Lo vuelan de la sinagoga. Hechos 18:8. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. ¿Tá?
Así que bueno, este Crispo lo conoció ahí a Pablo en Corinto. Y en Romanos capítulo 16, versículo 23, Romanos 16, versículo 23, dice: os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Bueno, Pablo está haciendo las salutaciones finales en el libro de Romanos. ¿Ah? Como se cree que Pablo escribe la carta a los romanos, ¿de dónde escribió la carta a los romanos Pablo? Estaba en Corinto. Pablo estaba en Corinto cuando le escribe a los romanos. Por eso él dice: os saluda Gallo. ¿Gallo con quién estaba? Con Pablo. Estaba al lado de Pablo. Y ese Gallo era el que Pablo había bautizado. ¿Se entiende? Entonces Pablo se quedaba en la casa de Gallo porque dice: hospedador mío. Gallo se convierte al cristianismo y lo lleva a Pablo a la casa. Y ahí Pablo comienza su ministerio ahí en Corinto, en la casa de Gallo, está hospedándose allí, ¿verdad? Y ahí escribe la carta de los romanos. Por eso pone: os saluda Gallo. Entonces vemos que Pablo no estaba solo, siempre tenía hermanos, él necesitaba de hermanos. Entonces una iglesia no lo lleva una persona sola, lo llevan, es un grupo de creyentes. Eso es una iglesia bíblica, no un pastor. Entonces Pablo no se dedicó a bautizar lo que nos estaba enseñando allí en Corintios, sino que se dedicó a ¿qué? Cuando estuvo en Corintios, a enseñar las escrituras. Él se dedicó a enseñar las escrituras. 1 Corintios 1:15. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Bueno, yo fui bautizado, Pablo. No, dice Pablo, para que no digan eso, yo no lo bauticé a ustedes. Vemos que Pablo no se oponía al bautismo, pero la principal meta de Pablo era predicar el Evangelio, para que la gente se salve. Hoy en día vemos que muchas denominaciones evangélicas lo principal que quieren es bautizar. Y van en los bautismos y está lleno, ¿verdad?, de gente. Y bautizan, y bueno, ven a bautizarte. Como que el bautismo fuera salvación. Y el bautismo no salva a nadie. El que salva a las personas es el Evangelio. Por eso Pablo estaba enfocado en el Evangelio, en enseñar el Evangelio. Por eso nosotros también estamos en lo mismo. Enseñamos el Evangelio, vivimos el Evangelio, predicamos el Evangelio, vivimos el Evangelio y discipulamos a aquellos que creen. ¿Ah? Y es lo que hacía Pablo. Él no se dedicó a bautizar. Primeramente hay que enseñar el Evangelio, después bautizar. ¿De qué vale bautizar si lo que estás bautizando son personas comunes y corrientes? Simplemente le pegas un baño en el río. ¿Se entiende? Pero estás engañando a la persona y estás engañando a la iglesia y te estás engañando mismo y a la persona. Que es una persona salva y no lo es. No sé si a usted le ha pasado. Yo he hablado con gente que, no, yo sé, ¿vos crees? Sí, yo creo en Cristo, sí. Fui bautizado. Así le ha pasado a usted. A mí me ha pasado cantidad de veces, principalmente con los pentecostales, ¿verdad? Ellos lo que quieren es bautismo, muchas fotos, grabaciones, shows, ¿verdad? Cantidad de personas y simplemente están engañando, como dije, a la persona. Están apoyando la inmoralidad de las personas, la meten en el agua, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, lo importante es pasar por las aguas. Y que el mundo vea cuánta gente bautizamos, ¿verdad? Somos los mejores que la iglesia tal porque bautizamos cantidad. ¿Saben qué? Eso no es amar a las almas. Eso es engañar a las almas. Eso es engañarlas porque no le enseñan lo que dicen las escrituras. Una persona para ser bautizada tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo vamos a bautizar a una persona si no tiene frutos dignos de arrepentimiento? Primero tiene que creer. Y saben que cuando cree una persona en el Evangelio, se nota en su modo de vida. Se nota en su modo de vida. Es una nueva persona, es un cambio de vida. No dice creer con su boca, levanta su mano o hace una oración que el pastor dice, bueno, repite esta oración, y la repetí, sí, ya soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque repetí la oración. O porque en el folletito que atrás dice, bueno, repite esta oración y pon tu firma si eres cristiano. Sí, yo repetí la oración del folletito y la firmé, soy salvo. Por eso me voy a bautizar. Vení, bautizate. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña otra cosa, ¿verdad? Nos dice que tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, de que cree en lo que dice las Escrituras. Entonces un hombre salvo, una mujer salva, se nota en su modo de vida. Es una persona nueva. Y esa persona nueva hay que bautizarla, es un mandamiento. 1 Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estefanas, de lo demás no sé si he bautizado a algún otro.
Bueno, Pablo se acuerda de esta familia que bautizó ahí también en Corinto. Y bueno, dice, miren, yo no sé si bauticé con otros, creo que no. 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Acá está. ¿Cuál era la meta principal de Pablo? Predicar el Evangelio. Pero ¿cuál Evangelio? Acá esto es muy importante. No con sabiduría de palabras. No, Pablo no fue con sabiduría de palabras para que cayeran bien. Vuelvo a lo mismo que hizo el Señor. El Señor habló claro. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. El que no se arrepiente va al infierno. Así de sencillo. ¿Verdad? El que no se arrepiente de su pecado, el que no cambia su manera de vivir y cree en el Evangelio, se va al infierno. Así de fácil. Y ese es el mensaje que predicaba Pablo, cortante, ¿verdad? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque cuando nosotros diluimos el mensaje de la cruz, queremos caerle bien a la gente cuando vamos con el mensaje, estamos diluyendo el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Y la única manera que la gente sea salva por ese mensaje, no por un folleto, no porque él hable de que la creación, Dios es bueno, sí, todo eso, Dios es bueno, Dios creó el mundo, pero lo que salva es el evangelio. Y a veces los mismos creyentes no estamos conscientes de eso, ¿verdad? Le hablamos tantas cosas de la vida, del trabajo, de las cosas que pasan, del folletito, pero del evangelio. No estamos amando a la persona. Cuando amamos a la persona, le hablamos el evangelio. Marcos 16, 14 al 18. Y Pablo estaba bien consciente de lo que el Señor mandó. Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando del Señor, pues se le aparece a los discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo lo que el Señor le había mandado, ¿verdad? Porque no habían creído a lo que le había visto, y no habían visto resucitado. No habían creído, y el Señor se enoja. ¿Saben cuándo buscamos la reacción de Dios para que se enoje? Cuando no creemos lo que Él nos está diciendo. Cuando no creemos lo que Él nos está diciendo. Cuando Él me habla, si yo me congregué, qué mensaje, qué lindo, qué predicación. Bien, ¿cambiaste? No, sé que no, pero está bueno el mensaje. Y es la verdad, sí, pero Dios me entiende. Bueno, ¿sabes qué es lo que estás haciendo ahí? Y buscando el enojo de Dios. Porque no has creído de lo que Dios te ha revelado, lo que Dios te ha mostrado. Versículo 15. Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Id por todo el mundo. ¿Y qué? ¿Tirar folletos? Predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento de Dios. No hay otro... no hay otra cosa, ¿se entiende? Cuando queremos diluir esto, estamos diluyendo el Evangelio. Predica el Evangelio. Pablo que fue y se comprometió a qué? A predicar el Evangelio. El que creyere, acá está, el que creyere, ¿qué tiene que hacer? Primeramente el cristiano tiene que predicar el Evangelio a toda criatura, no importa que sea, a toda criatura. A toda criatura. Y ahora dice el que creyere. ¿Cómo sé yo que una persona cree? Porque cambia de manera de vivir. Tengo que tener un tiempo con la persona. No simplemente porque levanta la mano y diga cree. ¿Se entiende? Hoy en día es fácil ser cristiano. Todo el mundo es cristiano. Entonces el que creyere y fuere bautizado, primero está creer, después está el bautismo. Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y acá el Señor mira y enfatiza no el que no fue bautizado, sino el que no cree. ¿Cómo yo sé que no cree? Porque no ha cambiado su manera de vivir. Y estas señales seguirán a los que creen. Y acá vemos las señales que está diciendo el Señor a aquellos que creen con la primera iglesia primitiva. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Bueno, echaban fuera demonios, hablaban en nuevas lenguas, o sea, en idiomas, no un griterío ni balbuceo, sino en idiomas. Tomarán en la mano serpiente y si bebieres cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, esto pasó en la iglesia primitiva, ya estos dones ya caducaron, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está mostrando el Señor? El que creyere va a servir, va a salir a predicar el Evangelio, va a vivir, va a enseñar el Evangelio, va a tomar compromisos con Dios. Acá vemos, los que creyere van a hacer esto, van a hacer esto, van a hacer esto. Se va a ver, se va a notar, porque cree, ¿verdad? Así que para que vean, ¿verdad? Que no es simplemente repetir una oración, llenar un folletito, levantar la mano.
No, el que creer es un modo de vida, un cambio de vida. Es el nuevo nacimiento que el Señor nos manda. Que miremos nosotros como creyentes. Si esta persona cree, ¿por qué dice que cree? Porque hace tanto tiempo era de esta manera y ahora de esta manera. Y cree, ha cambiado. Se esfuerza, ahora quiere congregarse, ora. Va sacando sus cosas malas de su vida, la va sacando. No es perfecta, pero se esfuerza en buscar la santidad. ¿Se entiende? Hechos 26, 15 al 18. Acá Pablo está hablando de su conversión. Yo entonces, Hechos 26, 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Bueno, lo mismo que Pablo. Dios nos salva, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos salva? Para ser ministro. ¿Ministro de qué? ¿Saben qué es ministro? Es un cargo de confianza. El presidente, ahora que tenemos cambio de presidente, el presidente que está nombrando, los ministros. ¿Qué son los ministros? Son cargos de confianza. ¿Saben qué? Nosotros tenemos, de parte de Dios tenemos el cargo de confianza. Somos ministros del Evangelio. ¿Qué le parece? ¿No es beneficioso para nosotros? No debemos sentir orgullo saber que somos ministros de Dios. ¿Para qué? ¿Para estar sentado y vivir la vida que me gusta? No, para predicar el Evangelio, para ser testigo de Cristo. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. No es que te libro de tu pueblo y de los gentiles y te pongo en los monasterios, así no te contaminás. Y no salgas de ahí para no contaminarte. No, dice el Señor. Te libro de tu pueblo y de los gentiles, pero te voy a mandar ahí. Te voy a mandar ahí, ¿para qué? Para que tú me prediques el Evangelio. Dios nos salvó acá en Durazno, hermanos queridos. ¿Para qué? Para que yo no me contamine y me quede guardado en una habitación. No. Dice Señor, porque yo te voy a enviar a Durazno. Y ahí tiene que ser el ministro de confianza, el cargo de confianza de predicar el Evangelio. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como lo que hizo Pablo. Predicó el Evangelio. Tenemos el mismo llamado que Pablo. Pero la única manera de poder hacer la voluntad de Dios, hacer esto, trabajar juntos, es estando el cuerpo unido, el cuerpo de Cristo unido. Si estamos separados, no podemos hacer nada, ¿verdad? Separados de Dios, nada podemos hacer. Tenemos que estar unidos en la Escritura para poder hacer algo para la gloria de Dios. No importa si estamos solos, no importa si no nos apoya nadie. Pablo tenía 2 o 3. ¿Cuántos somos nosotros? Poquito también. Y bueno, somos 3 o 4, no importa. Cristo está conmigo. Aunque muchas veces nosotros queremos bajar los brazos como Pablo, muchas veces bajaba los brazos y se le aparecía el Señor y le decía, ten ánimo, Pablo, levántate, ten ánimo, vamos. Tenés que predicar, no calles, tenés que continuar. Bueno, así también nosotros. El Señor mismo, por medio de la Escritura, nos dice, ten ánimo, Gustavo. Ten ánimo, Celestino. Ten ánimo, Isabel. Continúa predicando el Evangelio. Continúa hablando de mí. Vive para mí. Porque mientras tenga vida, ese es el llamado que tenemos. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Por eso dije, no importa si estamos solos. Lo importante es que la iglesia de Durazno esté unida, ¿verdad?, con un mismo sentir. El mismo sentir que el Señor. ¿Cuál es el sentir del Señor? Que no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo van a venir al conocimiento de la verdad? Si nosotros abrimos nuestra boca y hablamos del Evangelio, ¿verdad?, para que las personas se arrepientan. Satanás ha intentado de diferentes maneras, ¿verdad?, de poder dividirnos, pero por la gracia de Dios no lo ha logrado. Por la gracia de Dios no lo ha logrado. Así que continuemos, hermanos, trabajando juntos, firmes y adelante, y esperando al Señor en su venida. Porque estamos esperando al Señor, Él va a venir. Pero mientras Él no venga, tenemos que trabajar, tenemos que hablar, tenemos que salir, tenemos que sacrificar nuestro tiempo, sacrificar lo que nos gusta para servir a Dios. Así que bueno, que así sea para cada uno de nosotros, que tengamos el mismo sentir de Pablo, ¿verdad?, y el mismo sentir de Cristo, y que Dios esté glorificando en esta pequeña iglesia
aquí en Durazno. Lo bueno es que somos pocos, pero que seamos fieles, ¿verdad? Que seamos fieles no a la iglesia, sino a Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros y Él fue el que nos dio el cargo de confianza. Y ese cargo de confianza es que un día vamos a estar delante de Él y vamos a estar diciendo, ¿qué hice con el Evangelio? Si lo hablé el Evangelio, lo dije, o me lo guardé, me avergoncé. Cada uno de nosotros va a dar cuenta delante de aquel que nos nombró ministro. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por hablarnos. Ayúdanos, Dios, como iglesia, a estar unidos. Padre, a estar unidos contigo en tu palabra, a tener una misma mente, pensar, oh Dios, bíblicamente, correctamente, como tú nos has mandado. Señor, ayúdanos, Padre amado, a estar cada día aferrado a tu palabra. Y Padre, rogar por aquellos que, Señor amado, no están aferrados a tu palabra y están divididos. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos a nosotros a no caer también en este pecado. Padre, estamos propensos a caer, somos débiles y necesitamos de ti. Gracias por hablarnos para que estemos atentos por este tema de las divisiones. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y lo bueno también que queda grabado para los hermanos, ¿verdad? El que quiera escuchar otra vez, lo puede escuchar, lo comparte. Y bueno, que Dios nos bendiga y esta semana podamos tener victorias espirituales y el nombre de Cristo se glorifique en nuestras vidas. Muchas bendiciones y que pasen bien.